La única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas. Así escribe Jack Kerouac en su libro En el Camino. Este ícono de la literatura estadounidense nació el 12 de marzo de 1922. Un 20 de octubre del año 1969, alrededor de las 11 de la mañana, estaba sentado en su silla favorita, bebiendo whisky y licor de Malta como habitualmente hacía, tratando de garabatear notas para un libro. Se sintió enfermo del estómago y se dirigió al baño. Comenzó a vomitar grandes cantidades de sangre y le gritó a su esposa: «Estela, Estela, estoy sangrando». Finalmente fue persuadido para ir al hospital y fue trasladado en ambulancia al St. Anthony en San Petersburgo. La sangre continuó fluyendo de su boca y se sometió a varias transfusiones. Esa noche fue sometido a una cirugía en un intento de atar los vasos sanguíneos rotos, pero su hígado dañado impidió la coagulación. Kerouac falleció a las 5:15 de la mañana siguiente. No recuperó la conciencia en ningún momento. Su muerte fue causada por una hemorragia digestiva debido a la rotura de varices esofágicas. Tremenda historia para comenzar, ¿no? Soy el profesor David Bobadilla y esto es Manejo del paciente con hemorragia digestiva. Bienvenidos, bienvenidas. La hemorragia digestiva es una patología frecuente en los servicios de urgencia de nuestro país y del mundo. Su forma de presentación es variable y dado su riesgo de mortalidad la hacen una condición que debe ser conocida y manejada por todo el personal de salud que en ese momento se ve involucrado en la atención. Es necesario protocolizar su manejo, lo que permite el diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de cada paciente. La hemorragia digestiva puede originarse en cualquier zona, desde la boca hasta el ano, y ser evidente u oculta. Las manifestaciones dependen de la localización y la intensidad del sangrado. Se pueden clasificar según el sitio de origen, según la visibilidad de la causa y según la cuantía de la hemorragia. Según el sitio de origen pueden ser altas o bajas. Hemorragia digestiva alta. Es la producida desde la faringe hasta el ángulo duodeno-yeyunal o de Trenz. La hemorragia digestiva alta es de alrededor de 5 veces más frecuente que la baja. El origen gastroduodenal es el más frecuente. Hemorragia digestiva baja. Son las producidas desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta el ano. La rectosigmoidoscopía y la colonoscopía son los recursos diagnósticos más útiles. Según la visibilidad de la causa, puede ser visible u oculta. Hemorragia visible. Son hemorragias que se exteriorizan por hematemesis, melena o hematoquesia y el origen es descubierto por exámenes de rutina. Hemorragia oculta. Son generalmente hemorragias de poca magnitud, donde los métodos de rutina son negativos. Frecuentemente la causa está en lesiones del intestino delgado. Según la cuantía de la hemorragia, se clasifican en leve, moderada, grave y exsanguinante o masiva. Grado 1 o leve. La pérdida de sangre es hasta un 10% de la volemia, alrededor de 500 cc. No hay cambios hemodinámicos o son mínimos. El pulso y la presión sanguínea se mantienen normales. De no continuar la pérdida, estos pacientes se equilibran con la ingesta líquida oral o la administración de 500 ml de solución salina isotónica. Grado 2 o moderada. La pérdida de la volemia está entre un 10 a 25%.
500 a 1250 cc. Esto trae repercusión hemodinámica, aumento de la frecuencia cardíaca, alrededor de 100 latidos por minuto, con pulso de amplitud disminuida. La presión arterial por mecanismos compensadores está dentro de cifras normales todavía. La frecuencia respiratoria aumentada, entre 20 y 30 por minuto, y la diuresis algo disminuida, 20 a 30 ml/h. El paciente se muestra ansioso y con mareos al pasar a la posición ortostática. Grado 3 o grave. La pérdida es del 25 a 35% de la volemia, 1250 a 1750 cc. El paciente está ansioso o confuso, en decúbito al no poder sostenerse en pie, con palidez de piel y mucosas y aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca está aumentada entre 100 a 120 latidos por minuto. La presión arterial disminuida, caída de 40 milímetros de mercurio o más de su presión normal, o presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. El pulso se presenta de amplitud disminuida y el llene capilar es lento. Grado 4 o masiva. La pérdida es mayor al 35% de la volemia, más de 1750 cc. El paciente está confuso o en coma. Hay palidez de piel y mucosas y hasta cianosis. La frecuencia cardíaca es mayor a 120 por minuto. El pulso es filiforme y el llene capilar de la piel está ausente. La presión arterial se encontrará muy disminuida, siendo difícil establecer la diastólica. La oliguria es franca. Antes de continuar, te sugiero revisar y recordar algunos conceptos importantes, tales como hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia y sangre oculta en heces. Hablemos de la hemorragia digestiva alta, HDA. La principal causa de HDA es la úlcera péptica, alcanzando un 50% de los casos, siendo frecuentemente de localización gástrica en adultos y duodenal en niños. Las esofagitis y gastritis tienden a aumentar en frecuencia a medida que avanza la edad, siendo la gastropatía por varices y desgarros de Mallory-Weiss más frecuentes en adultos de edad media o incluso jóvenes. Más del 50% de los casos que se presentan en el servicio de urgencia son de origen péptico, pero en caso de sangrado masivo, la causa más frecuente es la hemorragia digestiva alta producida por varices esofágicas. Dentro de los factores asociados a mayor morbimortalidad se encuentran la edad mayor de 60 años, enfermedad hepática avanzada, inestabilidad hemodinámica al ingreso, altos requerimientos de transfusión de glóbulos rojos, hallazgo de sangrado activo o hemorragia reciente en la endoscopía, presencia de varices o antecedentes de melena o hematoquesia. Conocer el contexto en el que inician los síntomas y las características del paciente permite diferenciar distintas etiologías y cuantificar el riesgo. Es útil saber si existe historia de vómitos a repetición, desgarro de Mallory-Weiss o perforación esofágica, uso de AINES, medicamentos anticoagulantes o ingesta de cáusticos que causen lesiones erosivas en esófago y estómago. El antecedente de úlcera péptica previa, daño hepático crónico, consumo problemático de alcohol o incluso el antecedente de endoscopía digestiva alta previa nos permiten aumentar la sospecha de una lesión específica, úlcera, varices o gastritis erosiva, por ejemplo, y así guiar el tratamiento. El examen físico tiene que estar dirigido a buscar signos de shock y hallazgos que sugieran una causa. La taquicardia y taquipnea pueden ser signos precoces de shock, que no siempre se manifiesta con hipotensión. La alteración del estado de conciencia y mala perfusión cutánea pueden ser los únicos signos. Adultos mayores o usuarios de betabloqueadores pueden presentarse con bradicardia. Deben evaluarse las mucosas y escleras en búsqueda de palidez e ictericia, además de buscar en nariz y faringe otras causas de sangrado. El abdomen debe ser examinado buscando hepatoesplenomegalia, ascitis, telangiectasias,
circulación colateral u otros signos de cirrosis hepática. Asimismo, es importante constatar la presencia de cicatrices de cirugías previas que podrían indicar reparación de aorta y hacer sospechar fístula aortoentérica. La posición del paciente es importante. En hemorragia leve, el paciente puede estar de pie. En la moderada, estar en decúbito, pero al pasar a la posición de sentado o de pie, está mareado. Mientras que en las hemorragias graves, el decúbito es obligado. Sumado a la frecuencia del pulso y de la respiración y a la caída de la presión arterial, se tendrá una evaluación rápida para comenzar con las medidas de reanimación. El tratamiento de la hemorragia digestiva incluye medidas de tipo genérico, sea cual sea su origen, dirigidas a estabilizar la situación hemodinámica y otras medidas específicas que dependerán de la etiología. La primera medida terapéutica que se debe establecer de inmediato en caso de repercusión hemodinámica consiste en reponer la volemia, con el fin de recuperar la situación hemodinámica. Esto puede evitar que se dañen órganos vitales como consecuencia de una inadecuada oxigenación tisular. La gravedad de la hipovolemia asociada a la hemorragia dependerá tanto de la cantidad de sangre perdida como de la rapidez con la que se ha producido dicha pérdida. Un mismo volumen de hemorragia distribuido en el tiempo puede ser bien tolerado, mientras que si se pierde bruscamente puede provocar un cuadro de shock hipovolémico. Se debe disponer de un buen acceso venoso, con al menos 2 cánulas endovenosas cortas y de grueso calibre, 16G o 14G, que pueden permitir una rápida infusión de líquidos. Un catéter grueso y corto permite una infusión de fluidos o sangre más rápida que una larga vía central. En las hemorragias graves o masivas, una vez recuperada la situación hemodinámica, puede ser preciso cateterizar una vía venosa central que permita controlar la PVC y ajustar la velocidad de infusión a la situación cardiovascular del paciente. También puede ser oportuno proceder, en estos casos, a la instalación de una sonda vesical para la monitorización de la diuresis horaria. Al obtener la vía venosa, se extraerán muestras sanguíneas para hemograma completo, urea, BUN, creatinina, glucosa, sodio, potasio, estudio de coagulación, tiempos de protrombina, INR y tiempo parcial de tromboplastina, gasometría venosa con equilibrio ácido-base, determinación de grupo sanguíneo y pruebas cruzadas. Si la hemorragia es importante, se deben reservar 4 unidades de glóbulos rojos ya tipificadas en el banco de sangre, que podrán ser utilizadas de forma inmediata si es necesario. Tanto los pacientes con inestabilidad hemodinámica como aquellos con riesgo de recidiva deben ser ingresados en una unidad con vigilancia apropiada, UTI o UCI, para proceder a las medidas de estabilización y llevar a cabo una estrecha monitorización clínica. El control de la diuresis mediante sonda vesical es un excelente indicador de la perfusión tisular. La periodicidad de los controles se adaptará a la situación de cada paciente y puede variar desde una monitorización continuada en las primeras horas hasta intervalos de hasta 3-4 horas durante las primeras 24 a 48 horas tras la estabilización. Es aconsejable practicar un electrocardiograma al ingreso, así como la obtención de una radiografía de tórax. Es frecuente observar una leucocitosis moderada y una elevación de urea o BUN con creatinina normal en ausencia de patología renal, que se normalizan tras el control de la hemorragia. La elevación del BUN en las hemorragias digestivas alta es consecuencia por una parte de la hipovolemia provocada por la hemorragia aguda y por otra de la absorción intestinal de los productos nitrogenados procedentes de la digestión de la sangre. La endoscopía digestiva alta, EDA, es el pilar fundamental del diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva alta. Dependiendo de la lesión encontrada, aporta con información relevante respecto al riesgo de resangrado, lo que permite tomar decisiones en cuanto al destino de los pacientes posterior al procedimiento. En un paciente grave con hematemesis activa y requerimientos de transfusión,
se sugiere realizar la EDA de forma emergente. Si bien es cierto que se requiere de estabilidad hemodinámica para realizar el procedimiento de forma segura, la inestabilidad inicial del paciente no es contraindicación para activar al equipo de endoscopía y preparar el procedimiento mientras se instauran las medidas de reanimación, reversión de anticoagulación y protección de la vía aérea. Muchas veces es la intervención endoscópica el procedimiento clave que consolida la estabilización hemodinámica de manera definitiva. En pacientes estables o inicialmente graves que mejoraron tras medidas iniciales, se sugiere realizar la EDA dentro de las primeras 24 horas y dentro de las primeras 12 horas en pacientes de alto riesgo de resangrado. Actualmente ha caído en desuso la sonda nasogástrica para determinar la presencia de sangre en el estómago o para mejorar la visión endoscópica. Guías actuales no recomiendan su uso en pacientes con HDA para el diagnóstico, pronóstico, visualización ni terapéutica. Hasta un 18% de los pacientes con HDA puede verse un aspirado claro o bilioso, hallándose solo aspirado hemático en un 40 a 50% de los casos. En suma, el uso actual de la sonda nasogástrica de regla en pacientes que ingresan por HDA en el servicio de urgencia se debe discutir paciente a paciente en conjunto con el equipo de endoscopía. Visiten el link que comparto, en él observarán el procedimiento de una especialista endoscópica. Analícenlo desde una visión profesional y académica. Los inhibidores de la bomba de protones, IBP, fueron desarrollados inicialmente para tratar enfermedad ulcerosa péptica. Hoy son ampliamente utilizados en el contexto de HDA independiente de la etiología inicial sospechada. La recomendación actual es iniciar tratamiento en todo paciente con HDA independiente de la etiología sospechada y suspenderla en caso que la causa no sea péptica. Se sugiere usar 80 miligramos de omeprazol en bolo y luego continuar con una infusión continua de 8 miligramos hora durante 72 horas. Un metaanálisis del año 2014 demostró que el uso de IBP de forma intermitente, es decir, omeprazol 40 miligramos cada 6 horas, no es inferior a la estrategia de infusión continua en pacientes tratados por úlcera de alto riesgo e incluso que también 40 a 80 miligramos cada 12 horas ha mostrado beneficios similares. En algunos casos, la endoscopía no logra revelar el sitio de sangrado, muchas veces por la presencia de sangre y coágulos en el estómago. Varios estudios han buscado demostrar la utilidad del uso de proquinéticos como la eritromicina para aumentar el vaciamiento gástrico y así mejorar la visualización en los casos de hemorragia severa o activa. La metoclopramida ha sido menos estudiada y se recomienda precaución al usarla por su asociación a efectos adversos neurológicos. El ácido tranexámico, más conocido como Spersil, es un antifibrinolítico que ejerce su acción inhibiendo la conversión del plasminógeno en plasmina. Se ha demostrado en el contexto de trauma que esta propiedad tendría un efecto benéfico en reducir el riesgo de muerte en pacientes con requerimientos de transfusión masiva durante las primeras horas de evolución. Sin embargo, su uso en HDA aún es controversial. Por ahora puede considerarse su uso en casos en que otras intervenciones hayan fallado y persista el sangrado. Los pacientes con antecedente de daño hepático crónico que cursan con HDA tienen mayor riesgo de translocación bacteriana y eventual infección, principalmente peritonitis bacteriana espontánea. Es más, un tercio de los pacientes que ingresan por HDA desarrollan alguna infección dentro de los primeros 7 días de hospitalización. En el manejo de esta situación específica, la ceftriaxona en dosis de 1 gramo endovenoso al día ha demostrado ser efectiva. La cirugía está indicada cuando la hemorragia no se logra controlar con las medidas terapéuticas farmacológicas y endoscópicas habituales, en pacientes con HDA masiva o exsanguinante o en aquellos con HDA persistente o recidivante tras un segundo tratamiento endoscópico. Si se sospecha que la hemorragia está causada por una fístula aortoentérica,
enfermo portador de injerto aórtico, aneurisma aórtico o cuerpos extraños enclavados en esófago, etc., debe realizarse una endoscopía urgente y un angiotac. Si se comprueba esta lesión, debe realizarse cirugía urgente, ya que la hemorragia inicial autolimitada puede ir seguida a las pocas horas por una hemorragia masiva generalmente mortal. La hemorragia digestiva por varices esofágicas es una de las complicaciones más frecuentes y graves de la cirrosis hepática, que además puede actuar como desencadenante de otras complicaciones como infecciones bacterianas y síndrome hepatorrenal. Además de la posible aparición de hematemesis o melenas y o inestabilidad hemodinámica, en las horas o días previos a la consulta, en muchos casos aparecen otras complicaciones de la cirrosis hepática, como encefalopatía, disfunción renal, alteración hidroelectrolítica e infecciones. Entre estas últimas cabe destacar la neumonía por broncoaspiración, en especial en pacientes con encefalopatía, y la peritonitis bacteriana espontánea. El diagnóstico se establece mediante endoscopía digestiva alta urgente. Se confirma si se observa sangrado activo originado en las varices, en chorro o babiante, un coágulo de fibrina sobre ellas o presencia de varices limpias en ausencia de otras lesiones potencialmente sangrantes y presencia de sangre en el estómago. La reposición de la volemia debe ser restrictiva, dado que una reposición excesiva puede aumentar el gradiente de presión portal y propiciar la reanudación de la hemorragia si ésta se había detenido. El tratamiento hemostático de primera elección es el empleo precoz de agentes vasoconstrictores que reducen el flujo y la presión portal, combinado con tratamiento endoscópico con ligadura con bandas elásticas. El tratamiento con betabloqueantes no cardioselectivos, como por ejemplo propanolol, reduce en estos casos aproximadamente a la mitad el riesgo de hemorragia. Se emplean a dosis crecientes, iniciando con 20 miligramos del fármaco 2 veces al día, según tolerancia clínica y siempre que la frecuencia cardíaca no disminuya a menos de 55 latidos por minuto y la tensión arterial sistólica a menos de 80 a 90 milímetros de mercurio. A pesar de las medidas previamente descritas, en un 20% de los pacientes no se logrará el control de la hemorragia. O tras un control inicial, el paciente presentará una recidiva precoz. En casos de hemorragia masiva y siempre de manera transitoria, se puede conseguir la hemostasia mediante la colocación de un balón de taponamiento, conocido como sonda de Sengstaken-Blackmore, cada vez de menor uso, eso sí, o una prótesis esofágica autoexpandible. Recientemente se ha propuesto la utilización de estas últimas como alternativa al balón de Sengstaken. Datos preliminares de un estudio aleatorizado sugieren que estas prótesis tendrían una eficacia similar, pero menos efectos adversos que el balón. Si estos datos se confirman, convertirían esta técnica en la alternativa de elección en esta situación. La hemorragia digestiva baja, HDB, se define anatómicamente como aquella que se origina en un punto del tubo digestivo distal al ángulo de Trench. También puede ser denominada como sangrado intestinal, al abarcar tanto el intestino delgado como el grueso. En el 75 a 80% de los casos tiene su origen en el colon y recto, y se estima que en un 15% se localiza en el intestino delgado. Aproximadamente en un 10% de casos no se consigue establecer el diagnóstico con certeza. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja son las hemorroides, pero generalmente son leves. La etiología de HDB es variable según el grupo de edad. Excluida la patología anorrectal benigna, en niños y jóvenes las causas más habituales son el divertículo de Meckel, los pólipos juveniles y la enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que en adultos y ancianos los divertículos y las angiodisplasias de colon son las causas más comunes. Hay que considerar además que cada vez se da de mayor importancia el posible papel etiológico de la aspirina y los AINES en la hemorragia digestiva baja.
La anamnesis puede inducir a pensar en hemorragia digestiva baja al mostrar cambios del hábito intestinal, dolores periumbilicales o en el marco colónico, sangre roja o hematoquesia, mucosidades, etc. La sangre puede acompañar a deposiciones diarreicas dentro de un cuadro infeccioso o inflamatorio y en estos casos debe pensarse en diarreas bacterianas o parasitarias. El examen físico puede detectar lesiones groseras como tumores, hepatomegalia, esplenomegalia, formaciones aneurismáticas o ascites, distensión y dolor abdominal como manifestación de un cuadro de subobstrucción o de obstrucción intestinal. El examen proctológico forma parte del examen físico del paciente y su utilidad guarda relación con la experiencia del operador. Comprende el tacto rectal que permite certificar por el contenido rectal que se acarrea con el dedo la presencia de sangre roja o de materia fecal melénica. Se prosigue con la endoscopía. La rectosigmoidoscopía es utilizada por la mayor disponibilidad y en los pacientes graves deberá ser hecha en la cama del enfermo. Se proseguirá el estudio mediante colonoscopía, cuya utilidad dependerá de la preparación del colon y condiciones del paciente. Los pacientes con hemorragia leve o detenida, hemodinámicamente estables, lo que ocurre en la mayor parte de los casos, un 90%, permite efectuar colonoscopía en forma electiva, con el colon preparado y los resultados son los habituales y superiores a los obtenidos en pacientes con hemorragia grave. Cuando la endoscopía es negativa o su resultado no fue satisfactorio o no puede realizarse por la imposibilidad de preparar el colon, la pregunta que sigue en pie es saber cuál es el lugar del sangrado. El método de elección, en este caso, es la arteriografía, que será útil si hay un sangrado activo. El tratamiento quirúrgico está indicado en general en pacientes con hemorragia persistente en la que no se ha podido conseguir la hemostasia con técnicas endoscópicas o angiográficas. Aunque no existen criterios absolutos, la gravedad de la hemorragia determinada por la persistencia de esta, la repercusión hemodinámica y o elevados requerimientos de transfusión sanguínea son los principales factores para establecer la necesidad de tratamiento quirúrgico de urgencia. Otros factores como el riesgo quirúrgico individual por edad avanzada y la presencia de enfermedades asociadas graves también contribuyen a esta decisión. Finalmente, comparto con ustedes un interesante caso clínico que espero pueda ayudarlos a integrar varios de los conceptos, indicaciones y procedimientos revisados el día de hoy. No duden en utilizar las instancias de consulta de las que disponen. Con gusto estaré atento a resolver cualquiera de sus dudas. Soy el profesor David Bobadilla y esto fue Manejo del paciente con hemorragia digestiva. Un abrazo fraterno. Que estén muy bien.